Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por estar el día de hoy en esta cuarta, creo que es la cuarta parte, esta cuarta parte correspondiente a las pláticas informativas sobre exnutrientes. En este caso, la parte correspondiente ya a las gambas. ¿Cómo vamos a entrar al mundo de las gambas? En las tres pláticas anteriores hablamos sobre los fundamentos básicos mínimos necesarios para poder entender estos ejemplares y que no se nos mueran en el intento de tenerlos. Ahorita ya vamos a decidir con cuáles ejemplares vamos a comenzar. Si de los presentes tienen alguna duda, por favor, abran su chat y pueden comenzar a preguntar, o abran sus micrófonos y adelante. Yo con gusto. Si no, pues comenzamos aquí. Déjenme ver si recuerdo cuál era la última pregunta que vimos en la tercera parte. Ah, sí, ya les iba a explicar por qué no es confiable al 100% el drop checker. Precisamente por el tiempo que tarda en emitir una respuesta. Quizás vemos nuestro drop checker en verde, un verde bandera adecuado ahorita, pero ese es el valor del CO2 que existió hace una hora o hace dos. Entonces, en tiempo real no es adecuado. La mejor forma de medir el CO2 en tiempo real es con un medidor para CO2 en tiempo real, y hay dos tipos de medidores. Un medidor colorimétrico que nosotros tenemos y un medidor electrónico que también existe. El medidor colorimétrico, el de nosotros, es un test de gotitas. Tomas una muestra de agua definida, 1 mililitro, y vas poniendo cierto número de gotitas. Y cuando ves, pones 2 gotitas nada más, y cuando en ese momento ves que el color es verde en el agua del acuario, quiere decir que tienes la cantidad adecuada de CO2 en ese momento. Muy diferente al drop checker, que también este líquido, dependiendo en dónde lo disuelvas, puede funcionar como drop checker. Por eso es que el producto de nosotros tiene las dos condiciones. Sirve para trabajar en un drop checker y sirve para medición directa. La otra es comprar una sonda que te indique el pH, determinar el valor del KH, determinar el valor del GH, y entonces buscar una ecuación matemática en función del pH, es pH, KH y CO2. No, pH, KH para determinar CO2. Ya puedes saber cuánto CO2 tienes ahí, pero ese es un cálculo, una determinación, no es una medición. Si se quiere medir CO2 en tiempo real, hay otro aparatito también que se llama, es una técnica para secuestro de CO2 con hidróxido de sodio que se hace en el laboratorio. Entonces, también estamos trabajando para buscar la forma de llevarlo a cabo en casa por medio de un kit que nosotros vamos a desarrollar, pero ese no está todavía ni en pañales, entonces todavía lo estamos trabajando. Pero ese es el porqué de que el drop checker no es 100% confiable para usarlo en un acuario de gambas. Sí es 100% confiable cuando se utiliza en un acuario plantado con peces de aguas ácidas, porque no son tan sensibles a las concentraciones altas de CO2, mientras que una gamba sí es sensible. Ahora, después de saber esto, ¿con qué especie podría yo empezar? ¿Cuáles son las especies más sencillas para comenzar? Pues hay tres géneros. Neocaridinas, que son, por ejemplo, aquí tengo la Red Cherry, que es, a ver,
que es esta. No quiere marcar, ahora no entiendo por qué no marca. Es esta, la neocaridina. La especie más común y más comercial es la Davini. El Macrobrachium, cuya especie más común es el Lanchesteri, o conocido como camarón fantasma, y los Plaemonetes. Plaemonetes hay pocas especies comerciales, pero hay muchas especies salvajes en México. En la zona de Yucatán, de Tabasco, los Plaemonetes abundan. Entonces también pueden servir como mascotas, pues son comunes. Las puedes conseguir en criaderos y valen la pena. Se ven muy bonitos. Así como hay ejemplares transparentes, hay ejemplares azules, naranjas, rosas. Entonces cualquiera de ellos tres son importantes y podemos utilizarlos para comenzar. ¿Cuál es el chiste aquí? De que las neocaridinas son pequeñitas. Van desde 1 centímetro hasta los 3 centímetros. Los macrobrachium son grandes. Van desde los 5 centímetros hasta los 12 centímetros, dependiendo de la especie. Y los plaemonetes también son grandes, que van desde los 5 centímetros hasta los 20 centímetros. Entonces, dependiendo de qué especie queramos, van a ver chiquitos y van a ser grandes. Pero esos son los tres caballitos de batalla. Para el principiante, el que se recomienda en su gran mayoría es la neocaridina davidi en su variedad salvaje. ¿Por qué? Porque al no tener cruces endogámicos, al no desarrollar forzosamente un color, tiene la genética más completa de toda la especie. Entonces, tiene la resistencia biológica mayor o más grande para la variedad de la especie. La variedad Will es la más fácil de tener. Tan fácil que es de tener que yo tengo un estanque a cielo abierto, el cual lleno con agua de la llave, y en su momento, la verdad, yo no me acuerdo en qué momento metí ahí gambas. No me acuerdo, no me pregunten cuándo ocurrió, no me acuerdo. Pero yo metí gambas salvajes. Y se me olvidó. Para mí que no había nada, ahí nada más yo tenía mis peces y tengo unas monjas transgénicas que me obsequiaron, tengo unos guppies y unas coridoras. Y de repente, en un momento en el cual el estanque se estaba quedando sin agua, yo decidí echarle agua así directa, como siempre le echo a ese estanque, porque los peces están bien adaptados. Y fue mi sorpresa cuando me acerqué y empecé a ver cómo en las hojas de las sagitarias y de las balisnerias había gambas, gambas grandes, cafés, gambas que ya por su variedad salvaje desarrollaron a tonos chocolates, desarrollaron a tonos rojos, a tonos color vino. Dije, ¿cómo rayos esta gamba sobrevive aquí en este estanque si yo le estoy metiendo agua de la llave sin pasar por cloración? Bueno, por descloración. ¿Cómo ha pasado? La especie se adaptó. La especie, que eso quiere decir que el ecosistema está tan bien armado que es estable. Su capacidad buffer biológica no le hace nada. Y ahí están y se han reproducido. ¿Cómo? Pues la adaptación es genial, pero ha ocurrido. Entonces es muy sencillo. Yo creo que es de las especies que entre menos las veas, más se reproducen. Y para muestra un montón. Ahora, ¿cómo puedo iniciar con un gambario? Antes tengo aquí una pregunta, dice, ¿cómo es descloración? ¿Hay descloración? Bueno, el término de descloración química es que utilizas el anticloro. Ese anticloro se le pone, reacciona con el cloro, lo vuelve un compuesto menos tóxico, ya sea que se volatilice o se precipite, ya queda bien. La descloración no química es la tradicional, en donde tú agarras tu agua desde la llave,
la pones en un bote, tambo de 200 litros, la pones en movimiento con una bomba y está moviéndose, moviéndose, moviéndose toda la noche y al día siguiente el cloro ya reaccionó con todo lo que está dentro del agua y se libera, porque el cloro no es como tal químicamente puro cloro en el agua, sino hipoclorito de sodio, una sal de sodio. Y esa sal de sodio es un oxidante fuerte. Cualquier cosa que tú le metas ahí para oxidar, lo va a descomponer, a destruir, y una vez destruido, el cloro se pierde. Entonces, esa es la forma más sencilla de eliminar el cloro, pero sí necesitas reposarlo 24 horas como mínimo, pues para que no ataque directamente a las especies, que no están adaptadas. ¿Vale? Espero haya servido, Martín. Ahora sí, regresando, ¿cómo puedo iniciar con un gambario, perdón? Mi dislexia. Primero tengo que seleccionar la especie de importancia. Siempre, siempre debo de seleccionar la especie que a mí más me guste o con la cual yo pueda trabajar. Nunca es hacer el acuario y después meter la especie, porque no conocemos las condiciones químicas que tiene el sistema. Primero tenemos que tener la especie, ya que la tenemos pensada de que esa quiero, ahora sí, diseñar el acuario de acuerdo a la investigación sobre el hábitat de ese bichito. Es decir, qué características químicas del agua necesita, si requiere corriente o flujo, si hay un tipo de suelo en especial que le guste, si requiere rocas en especial, si vive en materia orgánica o con ramas, cuál es su microclímica, es decir, cuál es la temperatura del agua que tiene, cuáles son los ciclos de evaporación que tiene el sitio en donde normalmente vive, si hay sequías anuales o no, qué come sobre su alimentación en el estado natural y si se reproduce, en qué condiciones se reproduce para que ese acuario pueda establecerlo en condiciones de reproducción y pueda reproducir mis ejemplares. Si hay vegetación, si no hay vegetación, si el ejemplar se come las plantas, si no come las plantas, si el ejemplar escarba, si no escarba, si salta o no, etcétera. Hay ejemplares que saltan, que incluso no les gusta la zona y saltan y se van. Los plaemonetes se salen. Si no les gusta, se salen y ya después lo ves caminando en tu patio y tienes que volver a meterlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la especie que vamos a elegir. Y posterior a eso, determinar las características de crianza. Porque obviamente nosotros vamos a tener gambas no nada más para tener una o dos, sino porque queremos ver que proliferen, que abunden y por lo tanto reproducirlas y reproducirlas en la mejor manera, ya sea conservando su serotipo y su color o permitiendo que la naturaleza haga lo suyo. Ahora vamos a hablar de las generalidades de cada especie. Los caballitos de batalla, los más comunes, como les mencioné bien, es la Neocaridina davidi. Tiene una temperatura estándar en la cual puede vivir que va desde los 15 hasta los 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo tengo a 16 grados, la gambita va a vivir, va a prolongar su vida, pero va a disminuir su actividad biológica y la bioquímica. Va a comer menos, va a reproducirse menos, pero su tiempo de vida va a incrementarse un poco. Tampoco es que se incremente los años, ¿no? Un poquito más. Si yo subo la temperatura hasta los 30, va a pasar todo lo contrario. Va a comer mucho, se va a reproducir mucho más rápido, pero va a vivir menos. Lo adecuado es que yo tenga, pues, entre los 25 y 27 grados centígrados. Para mí 26, 25 es adecuado. Tenerlo 20, 26 grados y va a tener perfecta temperatura para vivir. El GH que se encuentre en un valor entre 7 y 20. Si yo puedo diseñar mi agua a partir de agua destilada o agua pasada por ósmosis, que tenga un GH por debajo de 3 o de 2, no, perdón, de 4 o de 3,
Entonces yo tendría que poner una cantidad de carbonato de calcio y carbonato de magnesio donde cada 3 partes sean de calcio y 2 partes sean de magnesio. Y yo puedo modificar, ir agregando lo suficiente como para hacer más adecuado el entorno de vida de estos ejemplares. Si yo tengo el medidor de GH, me tiene que medir entre 125 partes por millón y 357 partes por millón de carbonato de calcio. Eso es lo adecuado. Un KH muy similar a 4. Si sabemos que el valor es de 17.5, pues multiplicamos 4 por 17.5 y ya vamos a tener los miligramos por litro o las partes por millón. pH, pueden vivir estas caridinas en el acuario entre 6 y 8. Neocaridinas, perdón. Sin embargo, en la naturaleza se han encontrado poblaciones que viven hasta 3.5 de pH. Entonces, si nosotros llevamos estas poblaciones a cambios adaptativos poco a poco, podemos llevarlos hasta la adaptación, retroadaptación de su hábitat natural. Sólidos disueltos totales, 280 partes por millón, más o menos 10 partes por millón es adecuado. ¿Qué tipo de fondo voy a utilizar? Sustrato inerte o nutritivo no acidificante, hojas muertas, ramas, troncos y rocas. Y una filtración moderada. Y de esta manera yo puedo tener un acuario de gambas Neocaridina davidis adecuados. Y va a funcionar, esta receta funciona perfectamente, porque estas son las condiciones que en su momento tiene el estanque. Entonces, funciona a la perfección y coincide con las condiciones que tiene la bibliografía. Otro caballito de batalla, bueno, antes de eso, Neocaridina davidi es de las especies con más serovariedades o serotipos en de todas las gamas. Tenemos Neocaridinas davidis salvajes con tendencia al rojo, Neocaridina davidis salvajes con tendencia al café y Neocaridinas davidis salvajes con tendencia al negro. Esas 3 variedades salvajes me van a dar 3 familias diferentes. Por ejemplo, las más cortas, que es las Neocaridinas davidis con tendencia al negro, me van a dar con una selección muy especial la Black Rose, que es una neocaridina muy, muy bonita, es negra totalmente. Es negra y muy, muy, muy fuerte, esta Black Rose. Que esta Black Rose se tiene que desarrollar de un deep blue, un azul profundo. Y este azul profundo nos puede dar, si hay variación genética, las Rilis, ya sea unas Carbon Riley o una Blue Carbon Riley o unas Blue Riley que vienen de esta Blue Carbon Riley o las Blue Velvet, son azules. Sin embargo, no es la única de donde podemos sacar azules de la chocolate. Esta me va a dar una choco, que me va a dar una chocolate, que esta con el tiempo la puedo sacar a un Blue Diamond, porque también viene el gen azul aquí, y el Blue Diamond me puede dar una Blue Dream, que no es la única, incluso de aquí, de la Red Cherry, de la Neocaridina davidi con variedad de rojo, puedo tener una Red Cherry, y esta Red Cherry me puede dar una Red Really Blue, y esta Red Really Blue me puede dar una Blue Really o una Blue Jelly, que son 3 tonos diferentes de azules a partir de 3 serotipos diferentes de salvajes. Aquel que tiene pasión por los guppies, por los serotipos, aquí va a encontrar una pasión todavía mayor, porque la genética de estos aún no está al 100% estudiada y hay muchísimas variedades que poder sacar. Hace poco, un chico me dijo que quería Red Sakura, pero quería Red Sakura de grado internacional. Aquí la neocaridina Red Cherry nos puede sacar Sakuras de grado A,
nos puede sacar sakuras de estas, sacar sakuras de grado S, que pueden ser muy similares a las Red Fire. Y a su vez esta nos puede dar sakuras de grado doble S, que son las llamadas Fire Red Pint. Pero estas, en forma internacional, son caras. Son muy caras, porque el camino que recorre es bastante largo. Vamos a ver, tenemos algo aquí en el chat. Martín ya se enamoró de las gambas, sin duda, como lo esperábamos. Entonces, hay mucho de dónde sacar. Por eso yo recomiendo siempre trabajar con las WIL, porque las WIL poco a poco van a ir desarrollando serotipos y tú vas a ver, es que esta salió con un tono azul, pues ahora voy a hacer un estanque o un gambario de 20 litros para mantener solamente este tono azul, que se van a ir reproduciendo y que me van a ir sacando tonos más azules. Y en algún momento de mi vida, yo voy a perfeccionar la línea y voy a tener todas estas. Voy a tener red cherries, voy a tener sakuras, voy a tener blue really o red really, voy a tener blue really y después blue jellies. Y así me puedo ir con líneas más largas, como lo son las bar green. Poco a poco puedo ir sacando mejores selecciones de mis gambitas. Carlos nos comparte, dice, es cierto, yo compré gambas transparentes, pero de cada 30 salía una color rojo, claro, café chocolate, verdosas y amarillas y azules. Y justamente así lo separé, pero su estado tardó más si no te dedicas a ello, pero sí a largo plazo dejan llevar su naturaleza. Entonces, así como por selección puedo sacar especies o géneros bastante difíciles, sí me puede pasar lo contrario. Puedo meter variedad green, sakura, puedo meter blue velvet, puedo meter sakura Singapur y en algún momento voy a obtener por entrecruz de consanguinidad salvajes. Entonces, por eso no se recomienda mezclar, que aunque sean la misma neocaridina, meter neocaridinas de diferentes variedades, porque todo va a desembocar en una salvaje. Ahora sí, este es el caballito de batalla, este es el más fácil de tener, este es con el cual deberían de empezar. Si no, pues podemos trabajar con otras especies que son un poquito más delicadas. Yo recomendaría primero trabajar con Neocaridina davidi, con Plaemonetes y Macrobrachium, y después de ellos, cuando ya le entienda, meterme a caridinas, porque las caridinas son muchísimo más delicadas. Es así, míralas mal y se mueren, se enferman, porque también tienen sus enfermedades. Hay enfermedad de la porcelana, que puede llegar a matar, a erradicar totalmente a tu gambario y a dejarlo totalmente inutilizado y a volver a empezar desde cero. En este caso, la Caridina cantonensis requiere una temperatura igual entre 15 y 30 grados. Recomendable, la bibliografía indica que entre 20 y 22 y 24, perdón. Un GH entre 6 y 8, KH entre 4, pH ideal de 6.5, sólidos disueltos totales de 130 a 180 pm, fondo, aquí importante, sustrato inerte, nutritivo, acidificante, porque esta especie sí requiere de valores de pHs ácidos. Curioso, pHs ácidos, pero durezas relativamente medias, ¿vale? Entonces es importante considerar esto. Filtración moderada, esta vive perfectamente si tú le avientas hojas de almendro, no tiene ningún problema, le va mejor, funciona bien y están súper a gusto. ¿Por qué me gusta recomendar también caridinas cantonensis cuando subes de nivel? Por esta maravilla. Porque de igual forma, la caridina cantonensis te puede llevar a un mundo totalmente brutal de variedades. La Orange Bee, la Crystal Black, las Red Tiger, la Super Tiger, las Tiger,
las Blue Tiger, Black Tiger, Taiwan Bee, o sea, hay muchos. Pero si es difícil llegar a eso con las neocaridinas, con las caridinas es más difícil todavía. Entonces, este es un trabajo que yo dejaría para un experto ya en neocaridinas. Saltar a caridinas. Porque si son bien delicadas, bien delicadas. No son las más delicadas, ¿eh? Más delicadas están las Sulawesi, que esas sí son gambas que, un día con que se te desequilibre el pH, ese mismo día se mueren. Un día con que de repente no haya carbonatos, se murieron. Un día que baje la temperatura, se murieron. Entonces, esas ya son para grados súper, súper expertos. Y por eso les traigo esta tabla que me dediqué a hacer durante este tiempo para indicarles las características de cada una de las gambas que quisieran tener y su nivel. Tenemos el tamaño, en algunas es muy difícil encontrar el tamaño de ellos. Las temperaturas adecuadas, como podemos ver, hay gambas como la Caridina deneri, que es de temperaturas cálidas, y hay gambas de temperaturas frías, como las caridinas cantonensis, de 16 a 25. Comparada con 26 a 28 grados, esta, la cantonensis, por ejemplo, requiere una concentración máxima de GH de 356 partes por millón, mientras la Caridina deneri solamente te soporta entre 107 y 142. Si tú la metes con esta agua acá, la vas a matar. El KH de la cantonensis va de 0 a 2, mientras que la deneri va de 4 a 6. Y si nos vemos aquí, la deneri es difícil, mientras que la cantonensis es avanzado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Así hay especies como la Atia gabonensis, que puede llegar a medir hasta 15 centímetros, temperaturas estándares de acuario, concentraciones de GH estándares de acuario, KH estándar de acuario, pH estándar de acuario, pero para poder reproducirse necesita de una fase salobre. Entonces, vale la pena engordarla, tenerla en un acuario agradulce y reproducirla en condiciones salobres, por lo cual la hace de una condición de nivel media. Esta tabla va a estar en la grabación, obviamente se va a quedar aquí, ustedes le van a poder poner pausa para poder identificar, pero no son todas. Hay muchísimas, esta es una, aquí tengo otra, aquí ya vienen las cadenas difíciles, estas por ejemplo, estas son difíciles con ganas. Tenemos esta última, de caridinas y neocaridinas, que también son fáciles, intermedios y difíciles. Y por mi parte, yo creo que esto es todo. Terminamos justo a tiempo. Me parece que por acá tengo la... A ver, déjenme cerrar. Y tengo la bibliografía. Sí, por acá tengo la bibliografía. Ah, pues esta era la siguiente. Entonces, esta es la bibliografía que se ha utilizado. Y podemos descartar esto. A ver, les voy a mostrar la bibliografía. Esta es. Esta es la bibliografía. Y algunos otros libros. Entonces, todo esto está en internet, en libros y artículos que yo he encontrado. Por mi parte, yo creo que hasta aquí es todo. Sí nos tardamos un buen ratito, pero tenemos ahora 8 minutos para preguntas. Así que arránquense si hay preguntas.
podemos aprovechar para muchas cosas. El chat es suyo y el audio también. Adelante. Bueno, como veo que no hay preguntas, entonces yo creo que damos por terminada la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Mauro. Edgar, ¿tratamientos contra qué? Contra enfermedades. Recuerden que esta es una plática para lo básico, como bien dice acá, generalidades y principios básicos para disfrutar de un Gambari. Si vamos a hablar sobre tratamientos de enfermedades, y es algo más específico, y tendríamos que hablar de una plática especial para enfermedades de las gambas. ¿Vale? Hasta aquí, si ya no hay más dudas, pues dice Maura, ya más armado para arrancar mi primer gambario. Qué bueno. Y espero que de verdad vean nuevamente esta presentación, la disfruten y busquen más información, pues para que corroboren que lo que tenemos aquí es confiable. Estamos para servirles nuevamente. Mi número de WhatsApp, ya lo saben, se los dejo aquí en el teléfono, perdón, en el chat para asesorías. Los acosiles, ¿en qué grado entran? Depende de qué tipo de variedad, porque hay unos que son plaemonetes y hay otros que son cambarelus. Y los cambarelus entran en cangrejos de abdomen largo. Y los que son de plaemonetes sí entran como camarones, pero normalmente son camarones herbívoros. Los Macrobactium, Lanchesteri, por ejemplo, con los cuales yo trabajé en mi tesis de licenciatura como tratamiento de aguas residuales con Macrobactium lanchesteri, esas cosas se comen todo lo que les caigan, es una carroña, son carroñeros y destruyen todo. Les metes plantas, se los comen, las arrancas, se las comen. Les metes peces, se enfermen, se los comen. Les metes hojas muertas, se las comen. Entonces, no tengo buenas experiencias por gusto con los macrobrachium, porque son unos dañeros malos. No me gustan por dañeros, pero son muy fáciles. Puedes tenerlos como arena, agua y una bombita de oxígeno y listo. Ahí los vas a tener bien y te van a vivir muchísimo. Algunos requieren de agua salobre para reproducirse y algunos no. Entonces son muy fáciles de tener. Hubo una ocasión en donde tomaron la universidad y se quedaron aproximadamente 2 semanas sin comer y resulta que se reprodujeron y se comieron entre ellos. Y cuando yo llegué a ver, ya se había evaporado como un 50 o 60% del agua y los camarones ahí estaban. Incrementó su población, porque sí se incrementó, pero también vi muchos esqueletos y es porque entre ellos estaban comiendo. Y fue una crueldad porque no nos dejaban ni siquiera entrar a dar de comer, hasta que ya después metimos un documento para que nos pidieran chance de entrar a darles de comer. Pregunta, tenemos aquí, ¿cuánto viven en promedio de la neocaridina? Pues hay reportes que te indican que te viven de 1 a 2 años y he visto casos extraños que te viven hasta 5 años. Pero sí, su tamaño máximo es hasta 3 centímetros y he visto neocaridinas grandotas, más grandes que una pulgada. Pero el tiempo de vida promedio, pues es 1 año y medio, 2 años. Yo he tenido Snow, las variedades blancas, y las tuve en un acuario plantado de 240 litros, de muy bajos requerimientos lumíneos, y ahí estaban viviendo más, dice. Abril dice, hay una pregunta más arriba sobre las plantas. Ok, a ver, déjenme checo. Ah, dice, he visto algunos videos donde algunas plantas llegan a ser tóxicas para las gambas. Sí, sí, y es la misma toxicidad para los peces pequeños. Perdón, no te ignoro, ¿eh?
Normalmente las criptocorines y las anubias. Para podar anubias hay que tener mucho cuidado, de preferencia podarlas afuera, cicatrizarlas afuera y meterlas, porque muchas de las anubias y de las criptos tienen componentes que pueden dañar, intoxicar al pez y a las gambas. Es raro ver una intoxicación, pero sí se llega a ocurrir. Cuidado con el potasio, un exceso de potasio puede hacer que truenen sus gambas, un exceso de CO2 seguramente hace que truenen. Y pues bueno, si no hay más preguntas, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy y detenemos esta presentación y la grabación.